Es un gusto para nosotros aquí en Mega Noticias llevar a ustedes este ejercicio que hacemos cada 8 días a través del programa A Fondo, donde nos encontramos en esta noche, por supuesto, presentando a actores fundamentales de la vida social y de la vida pública, no solamente de Zamora, sino también de la región, en La Piedad y en otros lugares. Esta noche estoy muy contento, muy orgulloso de estar acompañado de la maestra Anita Beatriz Hernández. Ella es maestra en Derecho, pero también ha fungido como una persona que se preocupa por lo que ocurre en la ciudad de La Piedad, en la región de La Piedad, y no solamente de manera particular, sino a través de una asociación civil. Pero además se ha preocupado por lo que sucede con el río Lerma, un meandro que está altamente contaminado y en un asunto que no solamente atañe al municipio de La Piedad o al estado de Michoacán, sino a por lo menos 5 o 6 estados más de la República que tienen que ver o que tendrían que ver con el cuidado de este afluente que hace algunos años, hace muchos años, era un lugar lleno de vida y que ahora está sumamente contaminado, como ya lo decíamos. Anita, muchas gracias por estar aquí, bienvenida y buenas noches. ¿Qué tal, Abelardo? Muy buenas noches a ti, a toda tu audiencia. Pues para mí es un gusto estar aquí contigo. Acepté, pues obviamente con agrado esta invitación, porque es un tema relevante, es un tema no solamente de mi ciudad, es un tema que involucra al país completamente. Sabemos que hoy en día el problema del medio ambiente es un problema que nos ha rebasado ya, o sea, la contaminación, todo lo que conlleva. El río, como tú bien lo mencionas, es un tema que nos preocupa a todos los ciudadanos, incluidos pues los piedadenses. Es un tema que se ha tocado durante años, lo tengo que decir como tal, en diversos procesos electorales se ha abordado esta causa, se ha navegado con esta bandera, pero al final pues no resultaba nada. Pero el problema va más allá, el problema ya dejó de ser una afectación de manera personal, sino es una afectación de manera colectiva. De una forma colectiva, ¿por qué? Porque involucra la salud pública de todo el municipio y de todos aquellos municipios por donde tiene el cauce el río. Así es, sin embargo, lograste que se volviera a poner en el reflector y en el interés colectivo a través de un amparo que promoviste, pero antes de pasar al tema del amparo, sí es importante tener y resaltar la inquietud particular, no solamente tuya, sino también de muchas personas, por los temas de salud, y es que se ha hablado mucho sobre ello. Existe la Fundación para el Rescate de la Cuenca del Lerma, que preside, no sé si todavía presida, creo que sí, el doctor Saldaña en La Piedad, y también se ha puesto con mucha puntualidad este asunto, y bueno, pues te toca de alguna manera recoger también todas estas inquietudes, ¿no? Sí, así es. Te pongo un tanto en contexto de lo que sucedió. No es un caso aislado. La contaminación hoy en día que mantienen los ríos en toda la República, aquí en Zamora, el Duero, por ejemplo, pero en La Piedad específicamente la cuestión del Lerma, como bien tú lo dices, pues afectó ya a la población, ya lo alcanzó. Cuando yo era pequeña, yo tengo una situación de salud y a raíz de esto es la primera vez que yo tengo conocimiento de lo que era la contaminación por un metal pesado. No, cuando ya me hacen los estudios y demás, bueno, sale de que no lo porto y esa pues fue una gran ventaja, un alivio obviamente para la economía y también pues obviamente para la salud mía. Pasaron los años, de nuevamente vuelvo a tener referencia de este metal y vuelvo a practicarme unos estudios porque creo que soy portadora a comentario de un médico, no a consideración propia. Y bueno, también nuevamente pues sale que no, pero en ese momento sí ya me ocupé del tema, porque ya no era simplemente una cuestión que me hubiera dicho alguien, sino que ya empezaba yo a notar algunas situaciones a lo mejor de afectación de manera personal. Y en ese momento me doy cuenta de todos los estudios que se habían realizado por parte del Colegio de Michoacán, por parte de institutos de investigación, no que lo dijera Anita,
sino había una fuente confiable, una fuente científica que avalaba la contaminación del río en determinados puntos de la ciudad de La Piedad con mayor grado de contaminación. Sabemos que esta problemática no nace en La Piedad, que el río nace en otro estado, pasa por otro estado, llega a Michoacán, luego va hacia otro estado y termina en otro estado. Claro. Pero la cuestión es, pues, que yo vivo en La Piedad, ¿no? Y que como piedadense primero y ciudadana responsable, porque es muy fácil exigir, pero también tu obligación es accionar. Es correcto. Y cuando no existe tal vez la voluntad durante años, porque no voy a hablar de una sola administración o de un solo periodo, sino que es un tema que se venía arrastrando de años, pues no había otro camino más que accionar de forma legal. Y en este caso, pues el camino correcto era el juicio de amparo, porque a una ciudadana dirigiendo una petición, tal vez al gobernador, tal vez al presidente de México, tal vez al presidente municipal, dentro de millones de ciudadanos, pues está difícil, ¿no? Y sabiendo que existen también temas muy complejos en el país, que también ameritan una importancia inmediata de actuar de las autoridades. Pero lo cierto es que el medio ambiente nos debe de ocupar desde ya. Es un tema que durante los 20 años siguientes lo vamos a tener muy presente y que si no hacemos algo, no sé qué vamos a dejar. ¿O qué nos va a pasar a nosotros también? Así es. Este juicio de amparo lo empiezas a promover o a presentar en el 2021. Sí. Hace ya 5 años casi, ¿no? Así es. ¿Hubo alguna resolución? Y luego hubo otra resolución hace un par de meses, en el mes de noviembre, que es cuando ya se vuelven, ¿verdad?, a poner todo esto como más serio en cuanto a la atención hacia el río Lerma, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? Porque no fue sencillo. Sí, no, desde redactar el amparo, o sea, fue una cuestión que también quiero compartirte, fue una cuestión de sanar algún duelo personal que yo estaba viviendo en ese momento. Y pues obviamente el proceso, como tú bien lo dices, fueron 5 años en el cual estuvimos implementando determinados escritos ante las autoridades para que llegara pues a buen puerto la resolución. El camino no fue sencillo. En una primera instancia, cuando nos resuelven, nos dicen que la quejosa, que soy yo, no tenía el interés legítimo. No estuve de acuerdo con los argumentos que virtió el juez de distrito. Interpuse un recurso que se llama revisión de amparo. Este recurso lo conoce un tribunal colegiado y el tribunal colegiado, como bien tú lo dices, en noviembre del año pasado, el 27 para ser precisos, o sea, el 27 de noviembre del 2025, resuelve por mayoría que efectivamente pues a la suscrita, a Nica Beatriz, a la quejosa, se le habían vulnerado sus derechos humanos de tener un ambiente sano. Vale, esto significa que las autoridades deben poner atención, pero no solamente las autoridades en La Piedad. Somos de La Piedad, digo somos claro, porque yo también soy orgullosamente de allá. No solamente las autoridades de La Piedad tienen que poner atención en esto, sino hay una serie de autoridades, digamos en cascada, desde lo federal hasta lo local, que tienen que voltear a sus ojos hacia este problema, pero no solamente eso, porque una cosa es decir, sí, mira, está contaminado, si hay que arreglarlo, pues un día a ver qué pasa, ¿no? No, ahora están obligados no solamente a verlo, sino a atenderlo, a meterle lana, a generar un programa que sea integral, donde todos se pongan de acuerdo y se pongan a trabajar en ello. Sí, como tú bien lo comentas, es una sentencia vinculante para diversas autoridades. Comentar brevemente que yo, de manera personal, deseo para cada una de las autoridades, pues que en el ejercicio de sus funciones, pues les vaya bien, porque a los ciudadanos nos va bien. Que este recurso no es en contra de alguien específicamente, sino que se da
porque se tiene que dar de esta forma, porque son las autoridades competentes por la violación que sufrí como quejosa en este amparo. Y sí, la resolución habla de un programa conjunto que tienen que elaborar las autoridades, no es si tienen la voluntad, no es si pueden, o sea, es que tienen que elaborarlo. Y lo tienen que elaborar en un plazo y ese programa tendrá un subprograma donde vendrá a qué autoridad le corresponde cada acción, porque recordemos que en materia ambiental hay una competencia concurrente, a algunas autoridades les toca unas acciones, a otras autoridades otras, y pues tendremos noticias en breve, porque yo confío que las autoridades tendrán que pronunciarse respecto de... porque como lo vuelvo a repetir, es una sentencia que es vinculatoria y que si no, pues hay una serie de sanciones. Pero aquí lo más interesante también de la resolución, aparte de este programa, de este subprograma, es que se tiene que medir, y se tiene que medir cada 2 meses, en resultados tangibles. No es si voy a proyectar esto, pero lo dejo, no sé, en el papel, así es. Y sobre todo que se va a asignar una partida presupuestal para poderlo realizar. Y que hoy también debo de reconocer el amparo, como bien lo comento, el 27 de noviembre del año pasado llega a su resolución, pero por unos temas de glosa o de las actividades que hace el propio tribunal colegiado antes de adherirlo al expediente de la resolución, pasa cierto periodo y en enero de este año, el 6 de enero, a partir de ahí empezaron las notificaciones ya para la ejecución, obviamente, de esta sentencia. Y me da gusto que la autoridad, el gobierno federal específicamente, en un comunicado de prensa que es visible en su página de internet, menciona ya la inversión para este año, para el rescate, obviamente, del río, para el saneamiento del río en su conjunto. O sea, desde el Estado de México hasta donde termina. En un principio es Lerma y luego se convierte en Santiago, desemboca y bueno. Hasta Nayarit. O sea, sí, exactamente. Entonces ya el gobierno de México hace el anuncio de 1,350 millones de pesos, que es una cifra histórica realmente para el tema. El año pasado habían sido 400 millones, o sea, aquí vemos que se incrementó básicamente el triple, y que esto habla de que pues están ocupándose ya del tema. Habrá que ver en qué se va a invertir toda esa lana, ¿no? Ver de qué manera se van a hacer todos estos programas de forma integral para que realmente exista un saneamiento del río. Y esto por parte de las autoridades, pero de alguna manera, ahorita platicaremos qué autoridades están involucradas, más allá de las presidencias federales, que obviamente pues, le pega a la presidenta de México, a los gobernadores y a los presidentes municipales, ¿no? Por donde pasa este río. Pero de alguna forma el río Lerma pudiera llegar a tener figura jurídica, alguna figura jurídica que lo proteja de que alguien intente contaminarlo, de que alguien aviente la bolsa de basura o de que alguna persona tenga su descarga de aguas residuales directamente al meandro del río Lerma, cosa que se supone que ya no debiera suceder. Así es. Sí, comentarte que dentro de este programa también conjunto se tiene que diseñar pues obviamente las sanciones que se van a interponer para el caso de que sucediera. Al municipio le corresponde una parte, al gobierno del estado otra y al gobierno federal otra. El CONAGUA específicamente pues es el administrador del cauce de la zona federal, del agua como tal. Entonces, si hay algún tipo, no sé, de sustracción de líquido, pues tiene que entrar con agua, y así cada una de las autoridades. Y cada una de las autoridades, atendiendo a esa competencia, pues claro que puede interponer las sanciones necesarias y las tendrá que delimitar pues en ese programa conjunto. ¿Para qué? Para
después poderlas ejecutar, ya sea en los reglamentos, ya sea en una orden que se puede expedir, dependiendo de la competencia de cada una de ellas. Pero claro que sí, está tutelado el derecho como tal. Y aquí también, pues hacer un énfasis muy claro, las autoridades hacen lo humanamente posible, sabemos que en ocasiones los recursos pues no son suficientes, pero que también depende bastante de los ciudadanos, o sea que esto realmente funcione. Las autoridades no son las que van y tiran la basura, somos los propios ciudadanos. Son algunas empresas que también a lo mejor no tienen estándares de calidad, que hacen falta por ahí algunas cuestiones, pero yo sí tengo esperanza que la autoridad federal, el gobierno del estado, el gobierno municipal implementará acciones contundentes para que esto mejore. Sabemos que será un tema gradual, que no va a ser de un día para otro, porque también el río no fue en un segundo que está como está ahorita, ¿no? Más o menos debe de tener alrededor de unos 50 años esta problemática. Entonces, para una problemática de esta naturaleza, pues se necesita también un tiempo para poder revertir. Que tenemos ejemplos claros en otras partes del mundo que ha pasado. Sí, de hecho, vamos por dos temas más, ¿no? A ver, yo de manera particular siempre he dicho que La Piedad es una ciudad de puercos, pero de puercos de dos patas. Gente que caminamos por la calle y que se nos hace muy fácil tirar la bolsita, tirar la envoltura, aventar el palito de la paleta cuando ya te lo acabaste, arrojar la lata o la botella de refresco, en vez de buscar un bote de basura destinado para ese tipo de residuo sólido, ¿no? ¿Qué sucede? Tiras la basura en la calle o la dejas abandonada ahí y con las lluvias, pues esto se lo lleva el agua y termina en el meandro del río Lerma, en el lecho muchas veces del río. Y esto no es culpa de ninguna autoridad, es culpa de la gente, es culpa de nosotros como ciudadanos, que se nos hace más fácil aventar la basura a la calle y hay a ver de quién sea el problema, ¿no? Y resulta que después volvemos al tiempo de lluvias, pues las alcantarillas se tapan y literalmente se taponean con toda la basura que cae. Tenemos un drenaje pluvial en La Piedad que luego la gente se queja, es que no funciona. Pues no funciona porque está toda tu basura que tú, ciudadano, tiraste. Así es. Tapando ahí para que eso no funcione. Y si eso se inunda, es culpa de la gente. Entonces, por eso te preguntaba si tuviera en algún momento esta figura jurídica, ¿no? Por un lado, y por otro lado, sí hay algunas otras ciudades donde los ríos tienen esta figura jurídica que los protege de alguna manera, generando sanciones fuertes para la gente, de forma que los ciudadanos tengan esa conciencia y se involucren en el cuidado de sus ríos. Pero es una tristeza que nosotros, que somos los habitantes de este país, los mexicanos específicamente, cuando estamos aquí en México, no tenemos la conciencia suficiente de lo que puede causar el tirar basura. Pero vamos a otro país, Estados Unidos, Europa, Asia, donde está prohibido tirar y ahí sí tenemos conciencia. Y eso es muy triste. Allá sí me meten al bote, ¿no? Eso es muy triste porque eso es no amar a tu país, no amar obviamente al medio ambiente en el que te vas a desarrollar por el resto de tu vida o los días que tengas por vivir. Entonces es muy triste que nosotros no nos ocupemos en ese tema. El tema ya nos rebasó, eso yo soy consciente, pero sí lo podemos revertir, nada más necesitamos conciencia. Conciencia que es nuestra única casa, es el planeta Tierra. Y que si no lo cuidamos, pues no vamos a tener un lugar sano donde poder esparcirnos, donde poder disfrutar. Entonces, pues lógicamente necesitamos aplicarnos en el tema. Tenemos un tema muy interesante del río Manzanares en España, el cual fue rehabilitado. Fue rehabilitado y este río hoy en día es una zona ecológica, turística, cultural, y que tú vas a Madrid específicamente donde pasa el cauce y tú ves cómo implementaron las acciones.
Y tú dices, bueno, sí, las autoridades hicieron su parte, pero también los ciudadanos contribuyeron, porque no podemos dejar en manos de una sola parte, de las partes involucradas, pues todo el tema. Esto que tú hiciste aquí en La Piedad o aquí en Michoacán es un hito, marca un hito histórico porque no se había levantado una voz de manera legal para pedir que la autoridad pusiera especial atención en este tema. Sí existían, y recordemos la Fundación para el Saneamiento del Río, que dirige el buen amigo doctor Saldaña, sí existen otras voces que de alguna manera como activistas buscaban que se trabajara en favor del río, pero eran muy como llamaradas de petate sin un sustento jurídico. Ahora lo que tú has hecho es que tenga esa base jurídica que se necesita para que la autoridad esté obligada a atender este problema. Con eso generas alguna jurisprudencia, digo, hablo desde la ignorancia porque no soy abogado, pero generas una jurisprudencia para que otros municipios o para que otras personas en otros municipios puedan buscar un amparo similar en sus lugares. No es como tal una jurisprudencia, pero sí es un precedente. Es un precedente que se sienta, que ya había precedentes anteriores en algunas otras partes de la República, pero no aquí en el estado de Michoacán. En otros países como Argentina también se había sentado un precedente, justamente porque las comunidades indígenas fueron desplazadas y fueron afectadas pues, en sus recursos naturales y demás, que lo había resuelto la Corte Interamericana de Derechos. Pero esta resolución sí sienta ese precedente, que es la primera en su tipo en Michoacán, porque no solamente habla del saneamiento, habla de otros dos puntos importantes, que es el suministro y la preservación de los recursos hídricos del Lerma, que no solamente estamos hablando del agua, del cauce como tal, sino estamos hablando de todo lo que involucra a la cuenca. O sea, entonces la resolución es interesante por esto, por este precedente que se sienta, ¿no? Y no solamente habla del uso hídrico del recurso que hay en el río, sino se involucra a la Secretaría de Salud para que también tome cartas en el asunto y atienda las posibles enfermedades derivadas de los temas de contaminación del río Lerma. Sí, o sea, la Secretaría de Salud es una de las autoridades involucradas en este amparo y bueno, primero tendrán que informar pues qué enfermedades a raíz de esta contaminación y luego tendrán que ver lo necesario pues para que estas enfermedades no avancen y en un futuro pues que ya no se generen en la población. Vale, mencionabas que existe un plazo. Sí. ¿Cuál es el plazo? ¿En qué momento fenece esta primera etapa, digamos, para que las autoridades puedan sentarse, ponerse de acuerdo y empezar a trabajar en algo tangible que la gente pueda empezar a palpar y decir, ah, mira, efectivamente sí están chambeando en esto? Sí, la resolución fue notificada a las autoridades responsables entre el 6 y el 10 de enero, más o menos, a lo mejor ahí algunas por la lejanía y todo del juzgado que conoció, estaríamos hablando que más o menos como a mitad de enero quedaron notificadas. Ahora la cuestión es la siguiente, después de estos, de la notificación como tal de las autoridades, de la notificación a las autoridades de la resolución de amparo, lo que procede es que dentro de los 30 días siguientes a esa notificación podamos conocer ese programa de manera conjunta. O sea que estamos prácticamente sobre tiempo. Sí, estamos sobre tiempo. La verdad también en los últimos días en el país se han vivido pues alguna serie de cuestiones, entonces pues ha sido un poco complicado. Vale. ¿Qué va a pasar con Anita Beatriz Hernández en este tenor? Es decir, ¿cómo estarás al pendiente? ¿Cómo estarás dándole seguimiento al tema para que efectivamente se puedan cumplir todas estas resoluciones que emitió este cuerpo colegiado en esta zona de La Piedad, sí también, pero en el resto de la cuenca del Lerma Chapala? Sí, como lo comentaba,
en la ejecutoria de amparo, ¿qué es lo que se plantea? Bueno, se plantea este programa conjunto, se plantea el subprograma, se plantea la cuestión de un cronograma que debe de ser medible, y en el momento de que se vuelve medible, pues también al quejoso, que en este caso soy yo, tienen que darle vista. Tienen que darle vista para poder yo manifestar lo conducente, si es que se están cumpliendo las acciones tendientes realmente a reparar el ecosistema llamado Río Lerma. Vale, sabemos que diriges una fundación que trabaja de manera altruista. A través de esta fundación se estará también monitoreando lo que esté sucediendo con las autoridades y que se esté cumpliendo con este resolutivo. Sí, bueno, este tema nació de manera personal, ¿verdad? Y la asociación, bueno, hoy en día, como tú lo mencionas, es una asociación que trabaja de manera altruista, que realiza varias actividades en La Piedad. Dentro de las actividades, pues tenemos convenios de colaboración con algunas instituciones para que las personas puedan capacitarse con costos accesibles para cada uno, porque creemos firmemente en la preparación de los ciudadanos. En cuanto más preparado estés, más oportunidades de trabajo tienes. Y lógicamente nosotros le apostamos demasiado al tema educativo. Pero también realizamos entrega de alimentos, realizamos otra serie de actividades. Y claro que también los miembros de la asociación, porque la asociación no nada más es Anita Beatriz, la asociación tiene varios miembros, claro que nos vamos a ocupar también del tema como asociación, pero este amparo específicamente lo interpuse de manera personal. Sí pensando en la colectividad, sí pensando en los daños que genera una contaminación del tipo que tiene el río Lerma a todos los ciudadanos, y también pensando, pues obviamente, en el beneficio que pueda tener tanto a cualquier ciudadano, pero también de manera particular, ¿no? Sí, y es que al final, si se logra sanear el río Lerma, pues no solamente se va a ver beneficiada Anita Beatriz, que vive en una zona cercana, sino todos los que vivamos o todos los que pasen por La Piedad o que tengan necesidad de llegar a dormir 1 o 2 noches por alguna situación de negocios o porque estén paseando y turisteando por ahí por la zona. Bueno, pues se van a evitar vivir o visitar un ambiente que esté sumamente contaminado como se encuentra ahora, ¿no? Sí, así es. Esto es un beneficio colectivo a toda la población, y como no es un tema que nada más se tenga que abordar específicamente en La Piedad, o sea, es un tema que se aborda en el amparo específicamente a La Piedad, pero en la práctica o en la realidad, el gobierno no nada más va a ir a sanear pues el espacio de La Piedad, porque si no tendríamos el mismo problema, porque el problema no nace en La Piedad. Claro. Entonces realmente hay, o sea, un beneficio para más personas en otros estados, porque tiene que sanear pues el río completo. Así es. Anita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a platicarnos sobre este proceso de amparo y también, bueno, pues sobre todo esta inquietud que empiezas ahora a generar a nivel federal. Ojalá que no sea la primera y la última vez que te tengamos por aquí A Fondo y que podamos compartir contigo en alguna otra ocasión. Pues gracias a ti por la invitación y aquí estaremos disponibles. ¿Algún mensaje, algún saludo, algo que quieras Sí, comentar? pues rápido? yo quiero hacer un mensaje para concientizar a todas las personas que nos vemos afectados en contaminación por cuestiones de un río, por cuestiones de algún otro ecosistema. Hoy los ciudadanos tenemos realmente que apostarle a un cambio significativo en nuestras acciones que realizamos día con día. No podemos seguir viviendo de la misma forma, no podemos seguir tirando la basura, como bien lo decía, sin una conciencia, sin saber que alguna otra persona se va a afectar por alguna inundación, por algún otro tema. Todo está en nuestras manos, los ciudadanos tenemos ese gran poder para poder transformar las cosas, y que si realmente nos aplicamos en las cosas positivas, en las cosas que generen un impacto en la sociedad como tal, vamos a lograr ser una mejor comunidad. Muchas gracias. Buenas noches, esto es A Fondo. Siga aquí con nosotros en Mega Noticias.